no mora, Él no mora en templos hechos por manos de los hombres. Piense usted un momentito. Piense un momentito. Imagínese, cierre sus ojos. Le doy permiso para que cierre sus ojos. Imagínese el cielo que usted ve ahorita, pero todos, hermanos, no se divaguen por nada. Cierre sus ojos y dimensione el cielo. ¿Verdad que es tan grande? ¿Cómo dimensiona usted el cielo? ¿Chiquito? Es grande. Ahora abre sus ojos. Mire, un cielo tan grande. ¿Cómo será el que lo hizo? ¿Qué tan grande es? Es grande, ¿verdad? Pero se hizo pequeño por amor de nosotros. Amén. Así que levante sus manos esta noche. Dígale, Señor, Padre, yo te doy gracias por mi salud espiritual. Yo te ofendo porque tengo que reconocer, Señor, que a veces no tengo control, dominio de mí mismo. Perdóname esta noche, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Yo sé que como hombre pecador, tú me estás dando la oportunidad, Señor, de dar a conocer tu palabra. Palabra que un día va a ser demandada, Señor. Ayuda a mis hermanos, porque también como hombres han fallado. Señor, guárdanos, guárdanos. Somos compañeros de viaje. Vamos en el mismo vuelo, Señor. Y gracias por eso. Por aquellos, Señor, que han perdido la visión. Por aquellos hermanos que han abandonado esta carrera, Señor. Donde quiera que estén, guárdalos. En el nombre de Jesús. Bendice esta noche tu palabra. Bendice desde el más pequeño hasta el mayor entre nosotros, Señor, esta noche. Hoy que estamos con salud, podemos glorificarte. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un hospital, Señor? ¿A quién clamaríamos? Señor, por eso ponemos en tus manos nuestras vidas, porque a ti te pertenecemos. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, las ofrendas que se recibieron esta noche. Gracias por los que estamos aquí, Señor, en unidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, pero él no mora en templos hechos por manos de los hombres. Aleluya. Con esto, hermano, queremos mirar si nosotros en verdad somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque podemos creer que somos la iglesia de Cristo, pero muchas fallas hay en nuestra alma que a veces no le agradan al Señor. Entonces, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad
en compartir el amor. Mire, como creyentes hay una gran responsabilidad en nosotros. Tenemos que compartir el amor que Cristo nos ha dado. Enseñar a aquellos que no conocen el camino que Dios ya nos mostró, se lo debemos demostrar a los que no conocen ese camino. Amén. Y que sea el camino correcto. Porque yo con mis caprichos y usted con sus caprichos podemos llevar muchos al infierno. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrarles el camino correcto que lleva al cielo. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios y su justicia, hermano, no está en este edificio. ¿Verdad que no? El reino de Dios y su justicia no está en este edificio. Porque este edificio lo hicieron los hombres. Entonces, ¿en dónde está el reino de Dios y su justicia? En el corazón del hombre, ¿va? Por eso que usted y yo no somos un templo hecho con manos humanas. Usted y yo somos hechos con las manos de Dios. Amén. Entonces, si usted y yo ya tenemos el reino y la justicia de Dios en nuestro corazón, con mayor razón debemos de demostrarlo, ¿verdad? Mi hermano, Jesucristo demostró su amor por usted y por mí. La demostración de su amor fue llegar a la muerte, fue darse incondicionalmente por cada uno de nosotros. Por eso es de que ahora nosotros incondicionalmente nos tenemos que dar por los demás. No esperar qué van a hacer por mí, porque entonces esos ya son intereses mezquinos. Es decir, ¿qué voy a hacer por él o por ella? Amén. El reino de Dios y su justicia, hermano, es la responsabilidad de nosotros como iglesia verdadera, dárselo a conocer principalmente a los nuestros, a los que están en nuestra casa. Amén. Porque hay muchos que no conocen de Dios y a ellos hay que darles a conocer el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor no viene por lo que usted ve aquí. O se va a llevar el Señor este templo. Se va a llevar el Señor esta estructura. ¿Verdad que no? Se va a quedar. Hermano, por eso es de que nosotros tenemos que tener un especial cuidado cuando nos identificamos como creyentes. Porque muchas veces, hermano, sacamos, en lugar de sacar la palabra de Dios, sacamos las credenciales. Y mire, hermano, el Señor no viene por una organización
Asamblea de Dios, una organización Elim, una organización pentecostales. No, el Señor viene por su iglesia. Por la iglesia viene el Señor. No viene ni siquiera puesto edificios. Por eso, hermano, mire, lamentablemente, digo lamentablemente, pareciera ser que el hombre ha dividido la iglesia. Por eso se me venía a la mente cuando aquella gente decía, es que yo soy de Apolo. Sí, pero ustedes son de Apolos, pero nosotros somos de Paulo. Entonces, unos estaban viviendo el evangelio de Apolo y otros estaban viviendo el evangelio de Paulo. Pero entonces viene el apóstol Pablo y les dijo, ¿y quién es Apolo y quién es Paulo? ¿No son simples colaboradores del reino de Dios? Hermano, y eso es lo que verdaderamente por años se nos ha predicado. Que si no estamos dentro de una organización, como que estamos fuera de serie, fuera de base. Pero yo le digo esta noche, porque vamos a leer un texto que a mí me impactó y lo he leído muchas veces, pero hasta hoy que me hizo clic ese texto. Amén. Entonces, iglesia, del griego ekleusia. No lo puedes poner ahí, va, mijo. A ver, iglesia del griego ¿no? ¿No se puede poner? Ok, no se puede poner. ekleusia. Ecleusia, algo así, ecleusia. O ecleusía. Esto viene a significar un lugar de congregantes. Oiga, es un lugar de una unidad o de una unión con cada persona. Esa es una eclesía. Es la unidad de cada persona que vive según la voluntad de Dios. Y que la definen como una asamblea, el pueblo de Dios. Oiga, eclesía, ¿cómo la definen? Comunidad cristiana o un pueblo propiedad de Dios. También otros lo definen como el cuerpo de Cristo, como gente que está siendo preparada para el encuentro de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es eclesía. Entonces, la iglesia no es la estructura esta. La iglesia no es la estructura. Y si nosotros sacamos el listado de materiales, según los constructores, sacamos un listado de materiales, aquí hay
más o menos como unos 6 materiales que utilizaron para hacer esta construcción. Pero el Señor no viene por eso. El Señor viene por lo que es su propiedad. Esto no es propiedad de Él. Esto es propiedad de los morenitos. Ni de nosotros es propiedad. Esta es propiedad de los morenitos. Entonces el Señor viene por su propiedad. Y mire, ahorita estamos, tal vez vamos solo a introducirnos y ya el otro viernes vamos a ver la primera característica. Amén. Él viene por aquellos corazones que ya están vestidos con vestiduras blancas. Por ellos viene. Bueno, entonces vayamos a el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 16 y versículo 18. Aleluya. Ahí está, mire. Gloria a Dios. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Mire usted que ahí tiene una coma, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver los signos. Por eso los dejaron. Punto, 2 puntos, coma, signos de interrogación, admiración. Todo eso. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Pero ¿cuál era el nombre de Pedro antes? Cefas. ¿Ves? Entonces le dice el Señor, yo te digo que tú eres Pedro. Ahora, si nosotros vamos a buscar lo que significa Pedro, significa piedra, pero una piedra pequeña, una roca pequeña. Tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, ¿verdad? Y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia de Él, ¿verdad? No está diciendo, y sobre esta piedra edificaré tu iglesia, tu congregación. No, está diciendo mi iglesia. Entonces el Señor le dice a Pedro, yo te conozco, Pedro. Yo sé quién eres. Era Cefas, pero ahora eres Pedro. Y sobre esta piedra, cuando él le dice a Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta base que he visto en ti, que es la fe, así voy a edificar mi iglesia, por gente que tiene fe para creer. Porque muchos dicen, entonces Pedro fue el primer papa. No. ¿Usted ha escuchado decir que Pedro fue el primer papa? Se murió Pedro y nunca lo supo. Él no supo, nunca supo que él era papa. Hermano. Entonces, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces, notemos ahí que no dice mi dominación,
sino mi iglesia, mi prometida o mi comprometida. Amén. Entonces, hermano, ¿sobre qué está edificado usted? ¿Está edificado sobre la piedra que es Pedro? ¿Verdad que es sobre la roca que es Cristo? Que nadie ponga otro fundamento. Que nadie venga a poner otro cimiento. El cimiento ya está puesto. Es Él. Entonces Pedro era un seguidor de Cristo. Dejando todo, hermano, le tuvo fe al Señor y lo empezó a seguir. El Señor no le mostró nada. ¿Qué hubiera sido que el Señor le hubiera mostrado un billete de $100 con más ímpetu hubiera seguido Pedro? Aquí hay dinero, dijo, no. El Señor le dijo, mira, las zorras tienen nido, ¿no? Se lo dijo a Pedro. Los pájaros tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Pero si así quieres seguirme, ven, Pedro. Pero no se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo a Pedro para que lo escuchara Juanito, ¿verdad? Entonces, se lo dijo a ellos para que nosotros hoy lo escuchemos, hermano. Amén. Entonces, mi iglesia. Creo que en la iglesia al principio muchos peleaban, hermano. Muchos peleaban por templos. Y desde entonces se vino. Hay gente que pelea por templos. No es que yo quiero un templo como así de grande y donde hay mucha gente. Ahora yo le pregunto, ¿está Dios donde hay mucha gente y donde no hay gente? ¿O no está? ¿Verdad que sí? Porque es lo que le interesa a la gente. Su iglesia. Amén. Vayamos a 1 Corintios para ver un poquito, para ahondar un poco acerca de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 16 y versículo 19. Aleluya. 16, 19 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. Ahora, cuando dice las iglesias de Asia os saludan, ¿se está refiriendo a la estructura o a la gente que se congregaba ahí? A los hermanos, ¿va? Congregantes. Por eso dice, y la iglesia os saluda, la gente que está ahí. Después dice, y Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿A cuántos tendrían ellos en su casa discipulando? Pero ya era una iglesia. Y le mandaban saludos. Por eso es de que Pablo jamás, hermano, mire, si cuando el apóstol Pablo, hermano, estaba en la cárcel, y yo creo que pasó más tiempo en la cárcel después de que se convirtió al Señor, pasó más tiempo en la cárcel que libre, ¿fis? Pero desde la cárcel él escribía las cartas y se las enviaba a los obispos que había dejado encargado para ministrar a la iglesia en esos lugares. Él nunca se apoderó de un grupo de gente, no, hermano.
Leamos la Biblia, leamos los Hechos, leamos las cartas paulinas. Nunca dijo él, esto me pertenece. Aquí yo voy a ministrar y aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? No, no, hermano, el apóstol Pablo no, nunca él hizo tal cosa, de que se iba a adueñar de algo. Entonces, le decía yo que pareciera ser que las mismas denominaciones tratan de dividir la iglesia de Cristo. Porque mire, pues, no voy a grabar esto, porque muchos a veces decimos, la palabra de Dios dice claramente que Él ya no quiere sacrificios humanos. Él lo que quiere es obediencia a su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, para poder irme yo con el Señor, simplemente tengo que obedecer a la palabra. Amén. Porque si no, podemos decir, no, es que aquí en su iglesia usted no hay música para empezar. Aquí no hay ni siquiera una profecía. Pues usted póngase las pilas y venga a profetizar, pues. Sí, pues, sí, pues porque si venimos solo a ver lo exterior, no, pues entonces de ponernos las pilas y no hay, Señor, úsame, papito, que yo quiero ir a edificar. Pero si solo vemos lo exterior y no hacemos nada, no comemos y ni dejamos de comer o que otros coman, va. Entonces, hermano, es que para ser parte de la iglesia, y va a ver usted las características, hermano, está difícil. Ahorita solo estamos en la introducción. Entonces, dice el Señor, le dice a Pedro, ahí en San Mateo, el texto que estábamos viendo, San Mateo capítulo, aleluya, 16, 18. Del Evangelio de San Mateo. Ahí está, mire. Y entonces me voy a acostumbrar y ya no voy a ver la Biblia yo. Aleluya. Ya solo voy a voltear a ver así. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, no, eso es para usted, yo miro la Biblia aquí. San Mateo 16, 18 le decía, algo más que el Señor le decía a Pedro. Le dice, yo voy a edificar sobre esta roca mi iglesia. Pero algo más, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pregunta, ¿por qué las puertas del infierno ahora ya no prevalecen en contra de la iglesia? Ayúdeme a predicar. Amén. Entonces quiere decir que todo aquel que se va de esta tierra
sin recibir a Jesucristo como su Salvador, quiere decir que las puertas del infierno lo retienen. En cambio a la iglesia ya no. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado vida a la iglesia. Pero ahora, hermano, si usted ya tiene vida, por lo menos que se le vea la clorofila de Dios. Mire, hermano, la clorofila es el color que mantienen estas hojas. Pero hay muchos, hermano, que ya no tienen clorofila y ya están secándose. Y esos van derechito a ser quemadas. Entonces, prevalecer. Mire, le dijo el Señor, las puertas del Hades ya no van a prevalecer en contra de mi iglesia. ¿Qué es prevalecer? Es tener una superioridad, es tener una doble ventaja. Como que usted de adulto se pusiera a hacer fuerza con un niño de 5 años, va y le dijera, a ver, una fuercita, a ver si me ganas. Y usted la gran manona y el niño su manita, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, es tener una gran ventaja, doble ventaja. Entonces, eso es lo que tiene la muerte con aquellos que no conocen a Cristo aquí en la tierra. Tiene su doble ventaja. ¿Y por qué lo dice, hermano? Mire, pues, en la Biblia habla de 2 hombres. Un pobre, mendigo, y un rico. Había un hombre superior y había un hombre inferior. ¿Verdad que sí? Había un hombre que podía comprarse todo lo que él que quería del mundo. Pero había un hombre que no podía comprarse ni siquiera la comida. ¿Qué pasó con la escena que el Señor estaba contando? Se murieron los 2. Pero mire, hermano, uno llegó al seno de Abraham y el otro, ¿a dónde fue? Al Hades, al infierno. Y entonces, hermano, en esa escena le habla a Abraham diciendo, Padre Abraham, por favor envía a tu siervo Lázaro que venga a refrescar mi paladar, porque estoy en un lugar de tormento. Lo siento, chulo. Lo siento. Ya no se puede. Ya no podemos ir allá donde estás. Entonces le dice todavía al hombre, hazme un favor. Solo quiero ir a avisarles a mi gente de lo que yo estoy pasando aquí. Ya no podés. Te atraparon, quedaste en la trampa y ahí termina tu vida. Pero mire, eternamente. Eso no es momentáneo como
como dice la palabra de Dios, que los hombres hoy en día podemos vivir los más robustos 80 años, pero si no, los días del hombre son 70 años. Hermano, los que ya pasamos de 50 ya tenemos que estar pensando en algo, ¿va? Ya pasamos más de la mitad de vida. Si la palabra de Dios lo dice. Hermano, pero la bendición que nosotros tenemos es que estamos como está Lázaro, en esa posición de Lázaro y no en la posición del rico. Porque aquí es la última oportunidad que le dan al hombre para reconocer a Jesucristo como su Salvador. Ya después de la muerte, hermano, ahí se terminó su oportunidad. Entonces, a la iglesia ya no lo puede, mire, para la iglesia ya no hay nadie superior más que solo Dios. Ya ni el diablo. Porque a veces, hermano, nosotros somos, pero mire, es que por eso le digo, tenemos que ver si verdaderamente somos la iglesia verdadera, porque mire, cualquier error que cometemos es que el diablo, ¿verdad? No el diablo, dejémonos de cuenta, es el corazón que no está vestido de vestiduras blancas. Creo que el diablo sale llorando, va, porque toda la culpa me la echan a mí, toda la culpa me la echan. No, hermano. Somos nosotros los culpables de nuestros propios hechos. Lo que pasa, hermano, que como siempre tenemos con quien limpiarnos las manos como hizo Eva, le echamos la culpa al diablo. Pero nunca nos culpamos nosotros. Y nunca llegamos delante del Señor con un corazón arrepentido y decirle, Señor, yo soy esto, soy aquí, soy allá, Dios mío, perdóname. Hermano, si el diablo ya no tiene poder, el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque ya hay uno mayor que él. Hay uno que lo destruyó. Imagínese usted, le voy a poner esta escena. Cuando aquel ejército de Israel escuchaba, hermano, la voz de Goliat, desde que todos se ponían a temblar, hermano. El ejército de Israel se ponía a temblar al escuchar la voz de Goliat, del filisteo. Pero, ¿qué pasó cuando llegó David? ¿Cómo se miraba David delante de Goliat? Pequeñito, ¿verdad? Mire, hermano, si nosotros nos metiéramos a la escena espiritual y viéramos las potestades, viéramos las huestes de maldad comparado a lo que somos nosotros, ay Dios, hermanos, si nosotros no somos nada delante de esos son gigantes. Esos hermanos son, mire, esos son aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios, a la iglesia. Por eso, hermano, por eso es ¿por qué cree usted que vino el Señor aquí a la tierra? Porque nos miró tan pequeñitos. Amén. Amén.
Entonces, mire, tan pequeñitos somos. Por eso el Señor dice, hay de aquellos que quieren destruir a estos pequeñitos. Bueno, porque nosotros delante de esas potestades, delante de esos principados, si no, nosotros somos insignificantes. Pero entonces viene el Señor, hermano, y dice, no. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Y no, la muerte, el Hades, ya no va a prevalecer como lo hacía antes con la gente. Por eso, mire qué privilegio. Y yo le hice una escena un día que a un niño siempre, hermano, lo mandaban a la escuela. Fíjese que cada día los papás al niño lo miraban todo flaquito, delgadito. ¿Y qué tiene? Si le mandamos buena comida y está delgado. Y ahí, hermano, llegaba el niño y cuando llegaba a la casa con ganas de comer. ¿Y qué pasó? Pero por miedo o por temor no le decía nada a los papás, que había otro niño al doble de él. Y mira, hermano, ese muchachito dice que solo se le quedaba viendo. El niño ya le tenía que sacar la comidita y aquí está tu comida. Y el otro bien gordo, bien robusto, y el otro todo esqueletito ahí. Y al fin, hermano, dice que llegó un momento que ya no aguantó el niño y le dijo al papá, mira papi, hay un niño allá que me está quitando todos los días de mi comida y por eso que me estás viendo así. Y se va el papá, pues. Bueno, ese que le dijo, cuando lo vas a ver, le vas a empezar a hacer caras. Es de que el niño empezó a hacer, el pequeñito, le empezó a hacer caras al niño grande, al que le quitaba la comida, y a ese día no le dio la comida. Dice que el otro dice que le mostraba unas señas. Y venite pues, y se viene el niño grande con él y corre atrás del papá y empezó a hacerle caras ahí, detrás del papá. Venite pues, y ahora aquí está mi papá. Vení a ver si me vas a hacer algo. Sintió, hermano, mire, una gran fuerza, un gran respaldo ese niño por el otro. Hermano, la muerte a nosotros, el Hades, así nos amenazaba. Eso nos tenía sin nada. Pero entonces nosotros ahora estamos detrás de papá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es que Él nos defiende, hermano, porque el diablo ya no nos puede hacer daño. Los que estamos dañados somos nosotros. Porque, mire, hermano, nuestra mente con facilidad le hace caso al enemigo. Y entonces cuando sentimos, nos convertimos en otras personas. Nada que ver con la iglesia. En lugar de ser ovejas, nos convertimos en cabritos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a las ovejas le va a decir que pasen a su derecha y a los cabritos a su izquierda, al fuego. ¿Por qué? Hermano, porque a veces
hemos escuchado palabra, pero a veces nosotros no hemos entendido la palabra. Entonces, hay algo más de prevalecer del griego también, del hebreo iskuo, del hebreo iskuo. Dice que esta palabra significa fuerte, poderoso. Por más fuerte que sean las potestades, a la iglesia no la pueden retener. ¿Sabe por qué no la pueden retener? ¿Por qué cree usted que no pueden retener a la iglesia, hermano? Sáquese un 100 ahorita y le doy permiso para que se vaya a su casa. El que ya tiene sueño, le doy permiso para que se vaya a su casa. ¿Por qué cree usted que ya no pueden retener a la iglesia? A la iglesia, ¿por qué ya no lo retienen? Porque fuimos comprados. ¿Qué más? ¿Por qué creen que ya no pueden retenernos? Ya casi. Hermano, porque está el Espíritu Santo adentro en nosotros y Él es Dios. Y si Dios con nosotros, oiga hermano, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso le digo, ¿está Dios en esta estructura? Dios está en su corazón. Dios está en nuestro corazón, hermano, pero Él quiere que lo demos a conocer a Él. Que así como Él se ha manifestado en nuestras vidas, que nosotros mostremos esas manifestaciones de Él a la demás gente. Y una de las primeras manifestaciones, hermano, que el Señor nos pide que demos, es el amor. Entonces vamos a ser verdadera iglesia si amamos, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo el Señor, que nos aprendamos a amar los unos a los otros. Así como el Padre es uno, también Él quiere que ustedes sean uno en nosotros. Pero ¿cuál fue la manifestación de Cristo al venir aquí a la tierra? Hermano, el amor. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque muchos miramos en la cruz, ¿va? Pero en la cruz le pusieron clavos a Cristo. A Jesús le pusieron los clavos, ¿va? Pero no los clavos. Lo estaban sujetando a Él, no. ¿Sabe qué era lo que lo tenía Él así, hermano? El amor por la humanidad. No fueron los clavos. El amor por su iglesia, por su escogida. Por eso, mire hermano, razón, dice las Escrituras, donde 2 o 3 en su nombre, pero en unidad de espíritu, ahí está Él.
Donde dos o tres en unidad de espíritu, ahí está Él. Pero si hay 1000 que no están unidos, hermano, por eso que no es bonito es la gran cantidad, pero no es gran cantidad. Es aquellos que han entendido que el Señor llama mi iglesia. ¿Qué es iglesia? Entonces se va a identificar en las 7 características que las vamos a ver el próximo viernes, una por una. Amén. Levante sus manos al cielo. Vamos a dar gracias a Dios.